las almas perdidas. En una fría noche de invierno, Charles y Eva se encontraban en su acogedora cabaña en medio del bosque. La luz de la chimenea parpadeaba, arrojando sombras inquietantes en las paredes de madera. Afuera, el viento aullaba y los árboles crujían, creando una atmósfera de tensión que envolvía la cabaña. Charles, un escritor de novelas de misterio, había llevado a Eva a este lugar apartado en busca de inspiración para su próximo libro. Pero a medida que avanzaba la noche, comenzaron a escuchar ruidos extraños que venían de los bosques oscuros que rodeaban la cabaña. Eva, una fotógrafa de naturaleza, sugirió que podrían ser animales salvajes, pero Charles no estaba convencido. Algo en esos ruidos le resultaba inquietantemente familiar, como si los hubiera escuchado antes en sus pesadillas. Juntos, Charles y Eva decidieron aventurarse afuera con linternas en mano para descubrir el origen de los misteriosos sonidos. A medida que avanzaban por el bosque, la tensión crecía y la sensación de que no estaban solos se hacía cada vez más fuerte. A medida que Charles y Eva se adentraban más en el oscuro bosque, el frío se hacía más intenso y la sensación de que el camino nunca terminaba los llenaba de inquietud. A pesar de que habían caminado durante lo que les pareció una eternidad, no encontraban señales claras de dónde estaban ni de cómo regresar a la cabaña. El viento ululaba entre los árboles, creando susurros siniestros que parecían llevar mensajes ocultos. La niebla se cerraba a su alrededor, limitando su visibilidad y aumentando su sensación de aislamiento. De repente, Eva tropezó con algo bajo la gruesa capa de hojas caídas. Al agacharse para ver qué era, encontraron un antiguo libro en un idioma desconocido y un reloj de bolsillo que marcaba una hora que no tenía sentido. La presencia de estos objetos misteriosos solo profundizó la sensación de que algo extraño y sobrenatural estaba ocurriendo en el bosque. Mientras Charles y Eva continuaban explorando, la noche se volvía aún más oscura y el misterio del bosque se hacía más profundo. Charles y Eva estaban aterrados. La sensación de estar atrapados en un bucle sin fin dentro de ese oscuro y siniestro bosque los llenaba de pánico y ansiedad. Cada paso que daban los alejaba más de su cabaña y los acercaba a un lugar desconocido y perturbador. Los ruidos del bosque se volvían más intensos y extraños a medida que avanzaban, como si el propio bosque estuviera tratando de comunicarse con ellos de una manera incomprensible. Eva sintió que algo los observaba desde las sombras, pero cada vez que miraban, no veían nada más que árboles retorcidos y ramas crujientes. El reloj de bolsillo que habían encontrado marcaba una hora que no tenía sentido en ese lugar sin tiempo ni orientación. Charles y Eva estaban al borde del colapso, pero sabían que debían mantener la calma y encontrar una manera de escapar de ese laberinto de pesadilla. Finalmente, exhaustos y llenos de temor, Charles y Eva se detuvieron y tomaron una decisión desesperada. Iban a dejar un rastro de objetos que encontraran en el camino para marcar su camino de regreso. Era su única esperanza de encontrar la salida de aquel misterioso bosque y regresar a la seguridad de su cabaña. Los días se convirtieron en noches interminables, y Charles y Eva estaban al borde de la locura. El siniestro bosque parecía no tener fin, y cada intento de escapar los dejaba más desesperados. Para sobrevivir, se vieron obligados a adaptarse a su entorno ominoso. Con lanzas improvisadas hechas de trozos de madera, cazaron a los animales del bosque para alimentarse y beber de sus recursos. Fue una lucha constante contra el hambre y la sed, y la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba cada vez más. A medida que el tiempo pasaba, las noches se llenaban de pesadillas y susurros que parecían emanar de las sombras del bosque. Los objetos misteriosos que encontraron en su camino comenzaron a desaparecer uno por uno, como si el bosque los estuviera desafiando a seguir adelante sin ninguna ayuda. Charles y Eva
Estaban en un estado de constante agotamiento, tanto mental como físico, y sus esperanzas de encontrar la salida se desvanecían rápidamente. El bosque había cobrado vida propia, convirtiéndose en un enemigo implacable. El recuerdo de momentos felices les proporcionó un breve respiro en medio de la pesadilla en la que se encontraban, pero ese alivio fue efímero. La aparición de huesos humanos esparcidos por todas partes los llenó de terror y pánico. Eva comenzó a gritar y Charles luchó por mantener la calma mientras intentaba protegerla. En medio de la oscuridad, una criatura siniestra y de aspecto horripilante emergió de las sombras. Sus manos largas y su rostro de pesadilla los persiguieron mientras corrían desesperadamente por sus vidas. La criatura se acercaba cada vez más y su presencia era aterradora. Justo cuando parecía que la pesadilla iba a consumirlos por completo, vieron una luz al final del camino. Con fuerzas renovadas por el miedo, Charles y Eva corrieron hacia ella, dejando atrás la espantosa criatura y el siniestro bosque. Cuando finalmente salieron del bosque, se encontraron en un claro iluminado por la luz del sol. Se abrazaron con alivio, todavía temblando por la experiencia traumática que habían vivido. Sin embargo, no podían evitar preguntarse cómo habían llegado a ese lugar y qué había sucedido en el bosque. La historia de Charles y Eva en ese oscuro y siniestro bosque había llegado a su fin, pero las cicatrices de su experiencia perdurarían en sus mentes para siempre. El oscuro y siniestro bosque había dejado una profunda marca en las mentes de Charles y Eva. Llegaron a la inquietante conclusión de que el lugar podría estar embrujado, que las almas de personas que habían perecido en horribles circunstancias seguían atrapadas allí. Aunque esto les afectó psicológicamente, optaron por guardar su aterradora experiencia en secreto, temiendo que nadie les creería y los tacharían de locos. En su búsqueda de sanación mental, exploraron técnicas como la meditación para intentar dejar atrás el trauma. A medida que se recuperaban, Charles encontró inspiración en su experiencia y comenzó a escribir una nueva historia que se convertiría en un éxito. A pesar de su recuperación, Charles y Eva todavía sentían una sensación de inquietud y miedo que no podían sacudirse por completo. Tenían la impresión de que no estaban solos y que el bosque siniestro aún tenía un poder sobre ellos. Y así, mientras seguían adelante con sus vidas y éxito profesional, nunca pudieron olvidar completamente la pesadilla que vivieron en el siniestro bosque, siempre preguntándose si las almas atormentadas seguían buscando una salida. La historia de Charles y Eva se convirtió en un recordatorio constante de que el pasado puede dejar cicatrices profundas y que a veces, incluso cuando creemos haber escapado, las sombras del pasado pueden seguir acechando en los rincones más oscuros de nuestra mente.